cordiales, queridos amigos y amigas. Estamos de nuevo con el programa Redes, Medios y Medias Verdades por Radio Faxo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimada audiencia. Estamos nuevamente con una edición de este podcast que tiene como intención y como misión fundamentalmente hablar con ustedes, intercambiar ideas sobre lo que es el mundo digital y sobre lo que son los medios de comunicación para poder reflexionar conjuntamente sobre sus problemáticas. En esta ocasión vamos a tratar un tema que tiene que ver en relación con el escenario virtual, con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial y usos tecnológicos que van más allá de la ética tienen ya mucha influencia en dos campos fundamentalmente. Para ello vamos a mirar una primera pastilla que hemos hecho para ustedes, que tiene que ver con el mundo de la política y cómo las tecnologías digitales cada vez inciden más allá, a veces del conocimiento y más allá de la voluntad de la gente, en procesos electorales. Vamos con nuestro segmento Redes. Los abucheos contra la inteligencia artificial durante recientes graduaciones universitarias reflejan una creciente preocupación entre los jóvenes. Cada vez más estudiantes perciben que la IA amenaza sus oportunidades laborales y pone en evidencia una crisis educativa, donde los títulos ya no garantizan movilidad social ni estabilidad económica. Expertos señalan que la IA está reemplazando tareas que tradicionalmente realizaban los recién graduados. Esto ha provocado una reducción en las contrataciones y un aumento del desempleo juvenil. En Estados Unidos, la desocupación entre recién egresados alcanza casi el 6%, en México llega al 7.5%. Además, muchos profesionistas terminan en empleos que no quieren estudios universitarios, mientras disminuye la ventaja salarial asociada a obtener un título. Para muchos jóvenes, la tecnología ya no representa una herramienta de apoyo, sino una amenaza directa a su futuro profesional. Más que un rechazo a la tecnología, los abucheos expresan el desgaste de una promesa educativa que ya no ofrece las certezas de antes. Analistas sostienen que las universidades deben replantear su modelo, fortaleciendo el pensamiento crítico y la formación humanista para seguir siendo relevantes frente a los desafíos de la era de la inteligencia artificial. Como vemos, las consecuencias que puede tener un uso, yo diría indebido, a ratos no reflexionado de la IA en el campo educativo son graves, y no solamente para quienes ejercemos la docencia o para quienes están diseñando procesos de enseñanza-aprendizaje, sino para los propios educandos y futuros profesionales. Pero no es la única consecuencia de la que podemos hablar respecto a el uso estratégico de tecnologías digitales. También en el campo de la política esto se está dando cada vez con mayor intensidad, como vamos a ver en la siguiente pastilla preparada para ustedes. Hubo un tiempo en que grandes potencias expandían su poder enviando barcos, ejércitos, reyes y virreyes. Para influir en un pueblo era necesario conquistar su territorio y controlar la información. Hoy, en el siglo XXI, ese escenario ha cambiado. Ya no hacen falta barcos para desembarcar en un país. El desembarco ocurre todos los días directamente en nuestros teléfonos celulares. Cada vez que abrimos una red social, un algoritmo decide qué noticia vemos, qué temas se vuelven virales y qué contenidos pasan desapercibidos. Aprende de nuestros gustos, de nuestras emociones y de cada interacción que hacemos. Su objetivo no es decidir qué es más importante, sino mantener nuestra atención el mayor tiempo posible. Y en ese proceso, cada persona termina viendo una versión distinta de la realidad. La influencia ya no siempre pasa por ocupar un territorio, también puede ejercerse captando nuestra atención y moldeando las conversaciones que dominan las redes. Por eso entender cómo funcionan los algoritmos es también entender cómo circula hoy la información, porque la pregunta ya no es solo quién controla un territorio, sino quién influye a lo que llega cada día a nuestra pantalla. Y luego de esto, nosotros ya vamos directo al campo de los medios de comunicación. Y en ese sentido, antes de mostrarles el reportaje, quiero anticiparles que vamos a tener una invitada con quien vamos a conversar sobre qué significa hacer un medio digital alternativo. En un tiempo en donde se da lo que se ha llamado la batalla digital y donde confrontan discursos oficiales, discursos que legitiman las prácticas del sistema capitalista, junto con relatos contrahegemónicos que tienen que batallar no solamente contra el sentido común a ratos instalado en la gente, sino también contra tácticas que está utilizando el poder y el poder informático para callar esas voces. Creo que va a ser extremadamente importante mirar justamente cómo se da este tema del ciberactivismo,
qué papel juegan los medios contrahegemónicos y también cómo es posible todavía tener esperanza para el futuro. Ahora, nuestro segmento medios. Vivimos en una era donde la política no solo ocurre en las urnas, sino en la palma de nuestra mano. Pero ¿quién controla realmente lo que vemos? Según análisis de figuras como Alfredo Jalife, las redes sociales juegan un rol crucial en la política actual, funcionando a veces como medios de guerra híbrida diseñados para la propaganda y la manipulación de las masas. Un post puede llegar a miles de personas en horas. Una historia puede hacer que alguien se cuestione por primera vez, se informe y alce la voz. Muchos usuarios perciben el entorno digital como un monopolio manipulado, donde se intentan meter ideas por debajo del agua, sometiendo a quienes intentan difundir verdades incómodas sobre el sistema. Por eso tienes tú empresas de ese nivel de Silicon Valley, que son los que sostienen hoy la bolsa de valores de Estados Unidos. Y si te vas más lejos, te vas ya a las grandes finanzas, tienes hoy a los 4 gigabancos. BlackRock, Vanguard, State Street, Fidelity, controlan más del 50% de las acciones de Wall Street. Pero no todo es control vertical. Ante la manipulación surge una fuerza opuesta, el ciberactivismo, una herramienta para transformar un simple like en conciencia colectiva. En redes, una historia o un post tienen el poder de abrir conversaciones necesarias y visibilizar injusticias. El ciberactivismo conecta luchas individuales para crear una fuerza colectiva real. Y por si no conocías el término, a esto se le llama ciberactivismo. Utilizar el Internet para promover causas sociales, ambientales, políticas, dar información, concientizar o movilizar a la gente. Porque, como dicen los activistas, compartir también es resistir. La esfera digital no es una simulación. Lo que sucede y se comunica en línea tiene un impacto tangible en nuestra realidad social y familiar. ¿Son las redes un arma de manipulación o una plataforma de resistencia? La respuesta en parte depende de cómo decidas usarlas hoy. La lucha también se goza. Muy bien, y tras haber visto este reportaje tan interesante sobre lo que significa ahora la guerra informativa, donde los medios dominantes se confrontan con medios alternativos que terminan generando contradiscursos y terminan de alguna manera balanceando este panorama que de otra forma tendría simplemente unas pocas voces legitimando lo que son las principales estructuras del sistema. Tenemos con nosotros para seguir hablando de ciberactivismo en términos generales, así como de comunicación contrahegemónica, a Diana Almeida. Ella es quien encabeza un medio digital alternativo, la revista Crisis, y nos va a contar y nos va a ilustrar, gracias Diana por estar con nosotros, de su experiencia en este medio virtual, que a ratos resulta muy paradójica. Diana, ¿cómo llegas tú desde el periodismo tradicional, tengo entendido, a lo que es el periodismo digital y qué has sentido en ese cambio, en esa transición? Hola Hernán, mucho gusto, muchas gracias por tenerme aquí. Bueno, yo empecé con el periodismo clásico, ¿no? Haciendo crónicas para un periódico impreso obrero que se llamó La Verdad, que duró poquito, pero nos dimos cuenta que el alcance era muy poco, muy corto, y además que la gente desechaba después del periódico y a la final quizás no llegaba a ningún lado o solo envolvía aguacates, quién sabe. Entonces ahí decidimos lanzarnos otro proyecto más amplio con una concepción también de educomunicación que se llama Revista Crisis, desde una perspectiva materialista histórica con el fin de tratar de desmenuzar la realidad y cómo funciona el mundo para la gente, para la población. Siempre se ha dicho que una comunicación contrahegemónica, antisistémica, si quieres, es una comunicación que debe concienciar. ¿Es dable este proceso de concienciación o de sensibilización al menos de las masas, del público en general, a través de medios digitales, o si hay dificultades para que puedan captar a ratos el mensaje en medio de una inundación prácticamente de contenidos diferentes y a veces de confusión en los mismos términos? Sabes que la idea sí sería hacer educomunicación desde lo digital,
Pero hay esta dificultad en cuanto logras hacer divulgación, pero como hay tan poca retención de la gente para quedarse con una nota, entonces no sé si llega a formar. Más bien lo que hemos notado es que hay que generar mecanismos que refuercen lo que se publica en la revista. Entonces de ahí desarrollamos otras cosas como hacer conversatorios, hacer escuelas, sacar dossiers impresos y repartir. Entonces sí hemos logrado ver que tenemos un público que se ha ido formando con nosotros, pero claro, es un público que ya nos acompaña a los 8 años de vida. De ahí no sé cuál sea la influencia que tenga la gente que está solo en transición y que ve una nota, ese momento le parece interesante, pero luego no podría decir realmente que se quedan con la información o que se llega a hacer educación. Es decir, en términos políticos, Diana, hacer ciberactivismo implica no solamente utilizar quizá únicamente o propiamente las tecnologías digitales como tal, sino también acompañar con una serie de otras estrategias que permitan inclusive también la comunicación presencial, el contacto directo, digamos, con la gente, y ahí en esos espacios quizá, como tú mencionas, poder remachar quizá algunas ideas que se ha logrado lanzar desde el periodismo digital, pero que requieren profundización reflexiva. Claro, y la idea igual de todas maneras es que el periodismo digital sea una herramienta de acercamiento a esas poblaciones, entonces está bien que funcione así. Igual uno tiene que ser híbrido, ¿no? Tiene que estar tanto en la digital como presencia en las calles. También porque eso te da cierta legitimidad, así la gente te conoce, te encuentra en las marchas, te encuentra en las exposiciones, en los lanzamientos, y esto genera también un vínculo, un lazo de amistad, de confianza, y eso por supuesto que refuerza el trabajo periodístico. ¿Tú podrías calificar a tu medio de comunicación como un medio que sirve a la comunidad, casi en ese sentido un medio comunitario, o es más bien un medio que pertenece a un colectivo político que finalmente desarrolla estos mecanismos de comunicación digital y también de comunicación en cercanía? ¿Cuánto pesa, cuánto juega el comunicar desde los territorios, por ejemplo, temas tremendamente complicados y a ratos ocultados a la opinión pública, como por ejemplo temas sobre extractivismo? Yo creo que somos ambas cosas. Somos un espacio político que ha decidido hacer propaganda y divulgación del marxismo-leninismo, pero al mismo tiempo hemos logrado generar estos vínculos con medios comunitarios. Entonces tenemos una muy buena relación con Lanceros, con Primera Línea, con La Raíz, que son medios que están en territorio, y eso ha permitido tanto que nuestra información llegue a territorios como que la información de los territorios llegue a la ciudad. Entonces es como esta alianza que ha sido súper dulce y súper emocionante al mismo tiempo, porque por ejemplo en momentos de paros nacionales o en momentos de, por ejemplo ahorita estamos en Zahuata cubriendo el conflicto que hay con Terraturismo, entonces se logra generar ese vínculo que de otra manera sería muy difícil de conseguir. Y en esta batalla cultural, porque en el fondo creo que ese es el término que se utiliza normalmente, ¿tú crees que con ese entretejido de medios, o al menos el trabajo conjunto, se ha logrado crear lo que en términos gramscianos se podría llamar un bloque, quizá de comunicación alternativa, o todavía se trata de esfuerzos aislados que de alguna manera convergen en algunos grandes temas? ¿Sabes qué? Qué chévere que me preguntes esto, porque justo estamos a punto de lanzar un nuevo programa que se plantea como un ejercicio de contrainformación y además de volver a ser un cernidor en contra de la sobreinformación, porque como nos bombardean con tantas cosas, en realidad luego no sabes qué es lo importante. Entonces ahora vamos a hacer un programa tipo podcast en el que hablemos desde los territorios, o sea, cada uno en su territorio, y aquí seríamos el host en Quito, y eso nos va a permitir como consolidar esto que tenemos ya trabajando desde el 2019 en un producto que la gente pueda tener acceso. Entonces sí es algo que se ha ido construyendo, pero requiere de muchísima paciencia, de constancia, de comprender los tiempos y las dinámicas distintas de la ciudad y del campo y de la Amazonía. Entonces sí creo que se puede trabajar en estas cosas. Ahora, de todas formas, creo que es muy problemático, es bastante hasta riesgoso ahora estos procesos de construcción de voces alternativas a nivel mediático, a nivel digital, que desafíen, digamos, un enorme poderío gubernamental. El gobierno de Noboa ha utilizado, creo que una cantidad de mecanismos inéditos en el país para poder apropiarse justamente del discurso, de la narrativa. ¿Cómo ustedes ven eso? ¿Cuál es la situación y el escenario actual para medios como el de ustedes? Bueno, es grave en cuanto siempre está la amenaza de, primero, tener bloqueos en el tema digital, ¿no? Te ponen banners y demás.
nosotros tenemos un banner permanente. Por ejemplo, nosotros no podemos monetizar nuestras páginas, no podemos ni invertir, ni tampoco puede la gente invertir en nosotros, no podemos poner música. Entonces eso como que poco a poco te va mermando la capacidad para crecer. Pero en cambio se compensa con constancia y con no tener miedo. O sea, la otra cosa que nosotros decimos es que siempre van a haber voces, y en eso es lo que el poder o quienes están en el poder nunca van a tener esa ventaja, y es que nosotros somos infinitos. Entonces no somos los únicos, no vamos a ser nunca los únicos. Entonces si es que vamos desapareciendo, saldrán otras voces. De todas maneras, si hay un riesgo ahí, sobre todo los compañeros que hacen periodismo comunitario, en efecto, están inclusive con sus cuentas bloqueadas hasta ahora, perseguidos, acusados por juicios por enriquecimiento ilícito y demás, pero la militancia es esa, ¿no? Es continuar a pesar del miedo, a pesar de las adversidades, sabiendo que en el futuro nos depara nuestra victoria, ¿no? O sea, la victoria de los pueblos. Tú utilizaste una palabra que me parece muy importante, que nuestra audiencia la toma en cuenta, la palabra sobreinformación. Creo que el mundo virtual y cuando empezó toda la gente a acceder a Internet, tuvimos una primera impresión de que podíamos ahora sí finalmente llegar a tener la información que quisiéramos, además una información tremendamente plural. ¿Ha sucedido esto o más bien a ratos se trata de un universo, de un escenario donde hay tanta información distinta, a ratos los mismos términos usados con significados contrapuestos por parte de voces que están confrontadas más bien en esta batalla cultural? ¿Qué opinas tú de eso? Es una respuesta compleja porque tiene varias como facetas. O sea, primero reconocer que el capitalismo siempre ha sido muy hábil en desarrollar mecanismos para cooptar las conciencias de la gente, y eso implica que, por un lado, la fraseología que utiliza el mismo poder es la misma fraseología que históricamente ha utilizado la izquierda. Entonces, libertad, democracia, justicia se convierten en inclusive movilización, ¿no? O sea, hay un libro que se llama La rebelión se volvió de derecha. Entonces, claro, ¿no? Es como se transforma y eso genera una confusión en la gente. Además de eso, tienen muchísimo más dinero, entonces logran invertir en un montón de medios, luego compran otros que ya están sostenidos o simplemente crean muchos, o simplemente hacen medios que no existen realmente, sino que son completamente virtuales, como con granjas de bots. Entonces, esa es una parte. La otra parte, en cambio, es que el algoritmo lo que hace es esta sobreinformación que existe, tantas cosas que hay, nos enclaustra en grupos específicos en los que nos conversamos entre nosotros y no salimos de ahí. Entonces, podemos tener un conocimiento y una comunidad digital específica, pero no salimos a ver lo otro, ¿no es cierto? Y eso hace que la gente deje de generar tejido social. Entonces, si es que ya a mí no me toca, simplemente no me interesa y no me acerco. Entonces, es como todo un entramado que genera una complicación gravísima para poder generar conciencia desde la batalla cultural, desde lo digital, pero aún así sí creo que es una herramienta válida. Es una herramienta que sí funciona y lo hemos demostrado, por ejemplo, en momentos como la campaña por el no el pasado 16 de noviembre, que fue básicamente en digital, sin ningún centavo, casi nadie pudo invertir nada para poder hacerlo, pero sin embargo, desde ese campo se logró generar conciencia o un pacto nacional, digamos, de dignidad, de nacionalismo virtuoso, de amor propio, ¿no? Entonces sí creo que es muy difícil y siempre va a ser una guerra desigual, pero es un campo en el que definitivamente hay que estar. Quizás ahora, solo con esto te digo, lo termino, lo que quizás deberíamos estar planteándonos ahora es generar nuestras propias plataformas, porque ahora estamos compitiendo en la del enemigo, que es Meta, ¿no es cierto? Entonces deberíamos estar pensando en cómo construimos espacios virtuales que estén en nuestro control, en el control de los pueblos. Y en ese sentido, los llamados software libres, por ejemplo, pueden ayudar. Es decir, hay posibilidad de utilizar esos softwares y finalmente servirse de ellos para tratar de evadir este cerco que desde las empresas como Meta, por ejemplo, nos están planteando. Claro, y existen los espacios. Lo difícil es capturar el público para que se traslade hacia ese otro espacio, porque no ofrecemos lo mismo, por supuesto. O sea, son páginas que tienen menos capacidades, son más pequeñas, menos dinámicas. Entonces, claro, la gente como ya se acostumbró a esto, que además te dan supuestamente gratis, que no es gratis, sino que a cambio estás dando toda tu información, tus deseos, tu conciencia y demás. Entonces, se le hace a la gente difícil trasladarse hacia allá. Pero es algo que se está haciendo poco a poco y que eventualmente sucederá.
Ujú. Un tema que me interesaba tratar contigo es el peso que tiene ahora en el mundo digital y sobre todo en esta batalla informativa la inteligencia artificial. Ustedes usan inteligencia artificial en su medio. ¿Cómo está usando el poder la inteligencia artificial? ¿Qué empresas, qué programas están en este momento, digamos, usándola como una herramienta muy potente para tratar de acallar las voces opuestas del sistema? Bueno, Revista Crisis no utiliza para redactar ni para editar los textos de inteligencia artificial, pero sí ha trabajado con artistas que utilizan inteligencia artificial para generar imágenes. Y esto es muy simpático porque, por ejemplo, lo que se ha logrado hacer es construir un escudo del Ecuador como si fuera un pozo minero, por ejemplo, que es algo difícil de crear si es que no tienes la capacidad, no sé, si no eres un diseñador y demás, ¿no? Entonces sí utilizamos ese recurso. Y nos parece súper interesante, y una época estábamos planteando que deberíamos conseguir fondos para hacer un modelo largo de lenguaje desde el marxismo, ¿no es cierto?, que la gente pueda acceder, porque esta es la otra, ¿no? Los chicos, las chicas están hablando con la inteligencia artificial, le preguntan inclusive cosas sobre su vida, no solo investigan ahí, y están accediendo a una inteligencia artificial que está diseñada y conducida ideológicamente hacia un lugar específico, que se presenta como si fuera neutral y como si fuera absolutamente científico, que sí es, pero la ciencia también tiene una dirección ideológica. Entonces, lo que deberíamos hacer como izquierda en realidad es crear nuestros propios elementos en esta tecnología que ahora se presenta. Y de ahí lo que está haciendo la inteligencia artificial, por ejemplo, ahora hace un mes, una nueva software de Palantir que se llama Object AI. Y lo que hace este software es que tú lo puedes contratar si es que no te gustó una nota que hizo sobre tu corporación, sobre tu empresa o sobre tu persona. Contratas para que busque la manera de deslegitimar al medio, al periodista o a la nota en sí misma. Por el momento cuesta, pero en algún momento va a ser gratis, y eso va a ser utilizado precisamente en contra de la gente que hace periodismo crítico o periodismo militante o alternativo, comunitario. Entonces, poco a poco van como capturando más espacio de control, que, como te digo, lo peligroso es que nos engañan diciendo que esto es una ciencia y que por lo tanto es neutral. Entonces, a través de esa neutralidad o detrás de esa neutralidad ejercen poder. Entonces, eso es lo que está haciendo la inteligencia artificial. Y además, claro, por supuesto, ahora tienes un montón de periodistas y de gente que da noticias que en realidad no es gente, sino que es una imagen. Así es. Y eso es complejo. Interesante eso que mencionas, Diana, porque normalmente se tiene una imagen de la IA como información pura. Información además absolutamente objetiva, información completamente confiable. Y la inteligencia artificial, y lo hemos dicho en este mismo podcast en reiteradas ocasiones, no solamente tiene sesgos, algunos de ellos tremendamente fuertes, sino y negativos para minorías, por ejemplo, o negativos en términos de clase social, sino al mismo tiempo la IA puede fácilmente acomodarse y alucinar, no poder responder de manera adecuada a un prompt, a una demanda y decir cualquier cosa. Está ganando, ha servido mucho para ganar esta batalla cultural la IA en el caso de América Latina. Si vemos el continente está lleno, prácticamente a excepción de Brasil, de gobiernos de extrema derecha que han utilizado, entre otras cosas, inteligencia artificial y un gran mecanismo marquetero para ganar elecciones. Claro, así es. Primero, creo que es intencional el proceso de borramiento. Es un proceso de borramiento, así es como lo llamamos nosotros, en el que nuestra historia simplemente no está tomada en cuenta. Y si es que esta es la herramienta que ahora distribuye conocimiento, no está nuestra información ahí, por lo tanto dejamos de existir poco a poco, que es un poco lo que han planteado como su objetivo, ¿no? Eliminar los pueblos. ¿Qué es lo que está haciendo también de Palantir? También con fondos israelíes hay una empresa que se llama Black Core, que se ha denunciado últimamente en la incidencia en las elecciones. No necesariamente hacen incidencia fraudulenta, o sea, que fraudulean los resultados, pero sí generan opinión pública con millones de bots dando, por ejemplo, opiniones a favor de un candidato, sobresaliendo lo que hace el uno, ocultando lo que dice el otro. Además, por ejemplo,
lo que sucedió recién con el último ataque de Estados Unidos a Irán, no podías encontrar en los buscadores información. Y es porque simplemente se omite la capacidad de la gente para encontrar. Entonces, si es que deja de estar en el espectro público, deja de existir. Si deja de estar en lo digital, deja de existir. Entonces, esta es una forma súper fraudulenta en la que la inteligencia artificial está incidiendo no solo en nuestra opinión, en la opinión pública, digamos que es intangible, sino además en los gobiernos que existen y que luego generan políticas públicas destinadas hacia una ideología específica y en contra de los pueblos. Lo que tú cuentas me recuerda a una especie de, o me suena a una especie de actualización de lo que eran la tarea que cumplían ciertas encuestadoras, por ejemplo, en época electoral, que en un día cercanos a la elección lanzaban, digamos, la idea de que un cierto candidato o candidata tenía muchísima más preferencia de la que realmente tenía. Y esto impactaba, influía en la opinión pública, ¿no? Hay estudios que dicen que la gente vota a caballo ganador. Mucha gente no se interesa por la política y finalmente dice, este es el que más preferencia tiene y voto por esta. Es más o menos eso mismo, pero actualizado en el mundo digital, aquello de lo que nos estás hablando. Yo creo que es más perverso, porque en todo caso con las encuestadoras lo que hacía era una apuesta, ¿no? Veamos si es que sale, ¿no? Ahora en cambio hay un diseño de cómo construir la opinión pública, cómo construir la subjetividad de la gente. Entonces, antes, y esto viene desde esta traslado del centro, ¿no? Del centro, que antes era centro, ahora se va a la derecha y hace posible la ultraderecha. Discursos como el del Espriella diciendo que va a destripar a la izquierda en un país que en su contexto ha sufrido varios genocidios políticos, eran imposibles hace 10 años. Hubiera sido censurado en ese momento. Ahora lo dice y lo repite y se convierte en una cosa que inclusive es graciosa y la gente lo toma como sentido común. Entonces es peor porque genera un diseño específico de cómo pensar. Con todo lo que hemos hablado, digamos, ¿cuál es el futuro y cuáles son los desafíos mayores de este medio de comunicación que tú has trabajado, la revista Crisis? Por ejemplo, el tema de sostenibilidad económica. ¿Cómo lo hacen? ¿No? Hay estos bloqueos, estos banners que tú mencionas. ¿Cómo lograr superar aquello sin tener pauta oficial, sin tener de alguna manera un cierto respaldo directo de una organización que a veces sí se daba con medios comunitarios? ¿Cómo miran ustedes su futuro inmediato? Bueno, es complicado porque se sostiene con trabajo militante. O sea, el Felipe, que es del otro editor, es profesor de alemán y yo soy cocinera y también hago consultorías de vez en cuando y lo que sostiene es el trabajo militante. Aplicamos a veces a fondos que siempre, a veces salen, a veces no, sobre todo a sindicatos europeos, por ejemplo, o a casas anarquistas europeas también, que son los que están dando financiamiento para este tipo de cosas. Y lo que ahora estamos planteando precisamente también con este programa que te comentaba al principio, es tratar de generar auspicios, ¿no? O sea, que por ejemplo, y además comunitarios, barriales, de a poco en poco, así como también tener la conciencia de que esa es nuestra posibilidad. Entonces, no sé, la señora del barrio de la Vicentina que nos pueda poner unos $5 al mes y le promocionamos que hay humitas calientes los viernes de la noche. Cosas que además generen economía también dentro de los mismos espacios comunitarios donde estamos. Pero ya fruto, digamos, de una relación directa con esos actores, claro, porque no pueden ustedes monetizar. Claro, tiene que ser. Y eso también es algo que es dulce y es bueno porque significa que vamos a tener una comunicación directa con la gente. Entonces salimos del mundo digital a pesar de mantener los discursos digitales. Entonces creo que eso siempre es bueno. Y a la final eso, ¿no? O sea, estamos en un momento de tanta precariedad que creo que nuestra condición ahora ya es la común. O sea, hace unos 2 años de Revista Crisis que se sostenía con el puro amor de la vida. Yo creo que ahora sí se sostiene la mayoría de espacios y de gente, entonces más bien ir generando economías, ¿no? Economías locales pequeñas. Eso es la opción que nosotros vemos como la más indicada y la más probable y la más posible también. Pero qué bueno haber conversado contigo, Diana. Abres una luz de esperanza porque hay un montón de jóvenes, un montón de gente que está estudiando comunicación, que está estudiando periodismo, que quiere emprender su propio medio de comunicación valiéndose de la tecnología, una tecnología que realmente es
muy poco costosa, digamos, hacerlo y salir al mundo digital, pero si no tiene modelos, si no tiene ejemplos en su cabeza de procesos exitosos que se llevan a cabo con mucha voluntad política, mucha disciplina, mucho amor propio, en condiciones adversas, yo creo que poco a poco van entrando en el pesimismo. Así que, no sé, les deseo a la revista tuya, te deseo a ti, a tus colaboradores, muchísima suerte, porque ahora más que nunca están amenazados derechos humanos, ahora más que nunca que el poder político está trabajando de manera, creo que utilizaste la palabra tú, obscena, para atacar a quienes disienten, a quienes cuestionan, a quienes revelan actos de corrupción. Medios como el tuyo son más que necesarios, más necesarios que nunca. Así que, si quieres decir unas palabras finales para este podcast. Sí, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Nosotros valoramos un montón que nos tomen en cuenta y que nos inviten a conversar. Y sigan a Revista Crisis, sigan a Lanceros Digitales, sigan a La Raíz, sigan a Primera Línea. Son esfuerzos desde territorio, son esfuerzos desde la voluntad y el interés colectivo de vivir mejor todos y todas. Entonces creo que eso es lo más importante, ¿no? Que se reconozca esa intención de que en realidad sí creemos que podemos vivir en una sociedad bonita. Entonces eso es tarea de todos y nosotros trabajamos y nos activemos desde la comunicación y les invito a que se activen desde los espacios que esté cada quien, así como sí podemos hacer esto, más bien alejarnos de la desesperanza y veamos al futuro con entusiasmo. Eso. Como digo, hay esperanza, hay la necesidad además y la urgencia en un escenario tremendamente complicado para medios de comunicación que finalmente están defendiendo los derechos de las personas, que están colocando en la agenda pública temas que los medios tradicionales no lo hacen, que están compitiendo con a veces granjas de bots y ejércitos de trolls que intentan acaparar la atención pública en el medio digital y que sin embargo están cumpliendo su cometido. Muchísima información que nosotros tenemos y podemos tener acceso sobre temas cruciales, sobre temas como extractivismo, sobre temas como defensa de derechos humanos, sobre temas como abusos del Estado, sobre temas como corrupción de gobiernos, de la derecha fundamentalmente, se canalizan a través de este tipo de medios. Así que les agradezco a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos en este podcast sobre ciberactivismo, comunicación contrahegemónica y batalla cultural. Estaremos con ustedes en nuestra siguiente edición.